Aguas, que en Veracruz ya preparan la guillotina financiera. Ahora, si eres funcionario y ayudas a mover lana ajena, te vas guardando 2 décadas y directito para la cárcel. Y chéquense esto porque también hubo malabarismo con la cartera estatal para darnos un respiro. Renegociaron la deuda con Banobras para pasarla a Vancomer y bajaron los intereses casi a la mitad. Y agárrate que hablando de Rocío Nale, ahora quiere traer tranvías eléctricos para presumir el puerto. Si esto amarra, el puerto va a parecer de primer mundo, o al menos eso nos prometieron. Quédate porque aquí no nos guardamos nada. Soy Rodrigo Crosa y esto es el Noti Express. Arrancamos. $20 años de cárcel por esto. Te pueden caer más de 20 años y ni siquiera necesitas ensuciarte las manos directamente. Así como suena, en Veracruz están a punto de mover una pieza interesante porque el Congreso ya tiene listo un cambio que le mete lupa y bastante más filo al delito de lavado de dinero, específicamente cuando hay funcionarios de por medio. Y aquí entra un nombre clave, Rocío Nale, porque la propuesta viene desde su administración, enviada el 26 de marzo, y bueno, ya pasó por el Congreso y esto no va en broma. Para el Estado Libre y Soberano de Veracruz, Ignacio de la Llave. Emitas el decreto correspondiente y turnes a la titular del Poder Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado. El tema es que no están subiendo las penas base, siguen siendo de 5 a 15 años, pero ahí es donde se pone interesante, porque ahora amplían quién puede caer y cómo. Antes tenías que demostrar que alguien actuaba a sabiendas y por cuenta de otro, y ahora basta con que ayude, participe o incluso que meta mano por interpósita persona. Sí, así se llama como cuando alguien mueve dinero pero usando a otro de pantalla. Y claro, aquí viene el detalle jugoso, porque si eres servidor público, la cosa cambia, porque la pena puede subir hasta en una mitad, o sea, brincas fácil a más de 20 años, 22 años, sí, pero ahí es donde empieza la duda, porque en papel suena durísimo. Como dieta en enero, todos la prometen, pocos la cumplen. Además, también meten el encubrimiento activo, o sea, ya no solo castigan al que lava, sino al que ayuda a esconder el origen del dinero, aunque no lo haya generado. Básicamente, si tapas, ya estás adentro. Y otro punto que no es menor es que ya no necesitas prueba perfecta. Basta con indicios o que no puedas demostrar de dónde salió el dinero. O sea, si no cuadra, ya huele mal. Ahora, suena bien porque el discurso es claro. Combatir el dinero sucio que se mete a la economía formal. Proteger la estabilidad, la seguridad, todo eso. Pero también abre otra conversación, porque entonces, ¿quién decide qué es indicio suficiente? Porque ahí es donde la ley deja de ser técnica y se vuelve interpretación. Y en política, la interpretación a veces es más creativa que tarea de primaria hecha en domingo en la noche. Al final, la jugada está clara. Se endurece el cerco, se amplía el alcance y se manda mensaje. Pero falta algo clave por ver. Si esto se queda en papel bonito o si de verdad empieza a tocar nombres, porque ahí es donde se mide todo, porque leyes hay muchas. Lo raro es verlas aplicadas y parejo, no nada más cuando conviene. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? Con los mismos de siempre. Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Nale movió la deuda. Se movieron miles de millones, pero nadie gritó deuda nueva. Y ahí es donde se empieza a poner interesante, porque el gobierno de Veracruz acaba de hacer una jugada financiera que en papel suena elegante. Renegociar créditos, bajar intereses, liberar lana, pero cuando te metes tantito, pues la cosa ya no es tan simple. Resulta que agarraron 2 créditos que estaban con Banobras, sí, ese banco público que cobra como si fuera tarjeta de crédito en quincena, y los pasaron a BBVA con mejores condiciones. El cambio, pues de pagar cerca del 13% de interés a más o menos
7%, o sea, prácticamente a la mitad. Banobras nos cobra intereses muy altos. En este caso, Bancomer absorbió la deuda de Banobra y los intereses son más bajos. El día de hoy, Hacienda resta de la deuda lo que teníamos con Banobra. Que suena muy bien, pero también te deja pensando por qué antes aceptaban pagar tanto. Y aquí viene lo bueno. Dicen que con este movimiento se van a ahorrar 155 millones de pesos, que no es poca cosa, pero tampoco es como para sacar los cohetes. Es más como cuando te devuelven cambio en el Oxxo, se agradece, pero pues no te cambia la vida. Ahora, lo que sí levanta cejas es que se hablan de liberar más de 18 mil millones en participaciones federales hasta 2040. Sí, 2040. O sea, esto no es un alivio inmediato, es una apuesta a largo plazo, de esas que ya ni el que firma hoy va a ver cómo terminan. El tema es que también aseguran algo clave: no hay nueva deuda. Y técnicamente tienen razón. No pidieron dinero nuevo, solo cambiaron de banco, pero el tamaño del compromiso sigue ahí. Solo que con intereses más baratos, como cambiar de tarjeta, pero seguir debiendo lo mismo. Y es que según los datos oficiales, la deuda bajó de 47 mil millones a 43 mil millones, en poco más de un año. Que suena avance, sí, pero también es como bajar 4 kilos después de subir 20. O sea, vas bien, pero todavía falta un buen tramo. Además, ya pagaron casi 1.900 millones este año y dicen que van a seguir mes con mes. Disciplina financiera es lo que le llaman, aunque también podría leerse como, pues no hay de otra. Y aquí entra el detalle fino, porque al reducir deuda, también evitan que la federación les retenga participaciones. O sea, menos deuda, más margen para gastar, lo cual suena lógico. Pero también habrá otra pregunta: ¿en qué se va a usar ese respiro? Porque sí, suena a orden, suena a estrategia, pero también refleja el tamaño del reto que se viene arrastrando. Una deuda que no empezó aquí, pero que sí necesita control constante. Al final, es un movimiento que tiene sentido dentro del contexto, ayuda, ordena y va en la dirección correcta. Pero todavía falta ver cómo se traduce eso en resultados reales con el paso del tiempo. Noticias locales. Nale va por tranvías eléctricos en Veracruz. No es un tranvía, pero puede convertirse en uno de esos proyectos que sí cambian la experiencia del puerto, y eso ya levanta la ceja. Porque la gobernadora Rocío Nale está retomando una idea que trae desde campaña: meter tranvías turísticos, pero sin rieles. Eléctricos o híbridos, pensados para recorrer Veracruz y presumir lo que muchas veces ni los locales volteamos a ver. Y aquí hay algo que hay que decirlo: no es improvisado. Se está buscando a Yutong Bus, los mismos que ya entregaron más de 100 unidades para transporte en la zona conurbada. O sea, ya hay relación, ya hay experiencia y no es empezar de cero. El tema es que esto no sería un tranvía tradicional. Nada de cables ni vías carísimas. Sería una versión más flexible, más moderna y sobre todo más rápida de implementar, porque entonces no te metes en obras eternas ni en cerrar media ciudad. Un dato interesante es que Yutong viene desde 1963 con producción de autobuses urbanos, turísticos, escolares y tecnología eléctrica e híbrida. O sea, saben lo que hacen, no es experimento. Ahora, si esto se concreta, Veracruz podría sumar un atractivo distinto. No solo transporte, sino experiencia, recorrido, narrativa de ciudad. Y eso en turismo pesa más de lo que parece. Y es que esto suena, vaya, a un upgrade, no a parche. Como cuando pasas de combi a carro propio y ya no es lo mismo el viaje. Y otro, porque si lo haces bien, hasta el veracruzano se vuelve turista en su propia ciudad, que ya es decir mucho. El punto fino es que esto apenas va en propuesta. Falta ver costos, viabilidad, rutas, ejecución, pero si amarra. Puede ser de esas ideas que no hacen ruido al inicio y luego terminan siendo de lo más usado, de lo más fotografiado y de lo que sí deja derrama económica. Porque sí, suena bien, pero aquí lo importante no es cómo se ve,
sino cómo se usa y si realmente conecta con la gente. Ahí se define todo. Noticias locales. Nale manda milloniza al World Trade Center. No es que el edificio esté viejo, es que ya no cabe nadie. Y cuando un lugar se queda chico para el dinero, ahí es donde empieza lo interesante. Resulta que el gobierno de Veracruz ya soltó la licitación para ampliar el World Trade Center Veracruz. Sí, ese mismo que durante años fue el punto para eventos grandes, pero que ahora, según dicen, ya quedó chiquito como salón de fiestas de colonia en temporada alta. La cifra no es menor. 900 millones de pesos. Suena potente, pero también abre la pregunta: ¿alcanzará para algo realmente transformador o será una manita de gato premium? Porque cuando escuchas ampliación y multianual, o sea, 2026 y 2027, ya sabes que no es enchilame otra. Vamos a ampliar el World Trade Center. Es un espacio donde tenemos congresos, se llenan hoteles, se llenan servicios, porque Esto va para largo y con calma. El argumento oficial es claro. Se están perdiendo eventos grandes como el tianguis turístico, que deja una derrama importantísima. O sea, dinero que literalmente no está entrando. Y eso duele más que discurso político en campaña. Pero aquí hay algo. pero ya quedó chico, muy chico. Se va a generar empleo en la construcción. Dicen que el nuevo espacio va a estar precioso. Y bueno, eso siempre suena bien. El tema es que bonito no siempre es funcional, porque luego hacen obras que lucen en render, pero en la vida real parece el laberinto de plaza comercial. Ahora, también prometen que habrá chamba local, lo cual se agradece, aunque ya sabemos cómo acaba eso a veces. Contratan aquí, pero los contratos grandes, quién sabe de dónde llegan. Y es que sí, ampliar el World Trade Center no es cualquier cosa. Implica mover turismo, negocios, eventos internacionales. O sea, sí puede ser un gol, pero también puede quedarse en promesa elegante, porque al final no es solo construir más metros cuadrados, es lograr que esos metros sí se llenen. Y ahí es donde muchos proyectos se quedan vacíos, pero bien bonitos. Y eso sí, como aeropuertos sin vuelos, pero con inauguración de lujo. Noticias locales. Así será el nuevo puente de Boca del Río. No es solo un puente, es una apuesta completa a cómo se va a mover toda una zona y también a quién le va a convenir ese movimiento. El gobierno de Veracruz ya puso sobre la mesa el plan. Un nuevo puente que conecte Boca del Río con Alvarado, porque sí, el crecimiento ya alcanzó al tráfico y el tráfico ya alcanzó la paciencia de todos. Pero aquí hay algo interesante, porque no será de un jalón. Lo van a hacer en 2 etapas. La primera, del Foro Boca hacia una isla enfrente, la Isla del Amor. O sea, un puente que de inicio no conecta completamente, pero sí prepara el terreno. El primer puente es el que va de Foro Boca hacia la isla que está enfrente. Y vendrá una segunda parte después, donde termina la avenida Vicente Fox para entrar al malecón. Y ojo con el dato. 2026-2027. Suena lejano, pero también significa algo. Es obra multianual. Ahora, después viene el distribuidor vial hacia la avenida Vicente Fox, que en teoría va a desahogar el acceso al malecón, porque sí, esa zona ya parece estacionamiento en hora pico. Pero aquí entra el pero. Porque hacer primero el puente y luego el distribuidor es como comprarte los tenis antes de saber si vas a correr. Sí ayuda, pero no resuelve todo de inmediato. También dicen que hubo estudios, permisos con Marina, compra de terrenos, o sea, no es improvisado. En papel suena sólido, aunque ya sabemos que en México y en Veracruz tener estudios no siempre evita los atorones ni los sobrecostos. Y el crecimiento urbano, ese es el fondo de todo, porque cuando una ciudad empieza a estirarse, o te adelantas con infraestructura o terminas parchando y caro. Al final este puente puede ser clave, sí, pero la verdadera prueba no es construirlo, es que realmente quite tráfico, porque si no, va a quedar como esas soluciones que mejoren la movilidad, pero solo en el discurso y en los renders, donde todo fluye perfecto, aunque en la vida real ni el carro se mueva. Noticias locales. Ecocidio en Cuautla. No fue una ni dos, fueron varias y no murieron de repente.
se estaban muriendo desde antes, pero nadie estaba viendo. En el sur de Veracruz, específicamente por Coatzacoalcos, empezaron a aparecer tortugas marinas muertas, arrastradas por el agua como si el mar estuviera regresando. Y sí, el mar sí está regresando algo, pero no precisamente vida. De acuerdo con un reportaje del portal eVeracruz firmado por Heidi Castellanos, ya hay necropsias, o sea, ya no es sospecha, es confirmación. Hidrocarburos, chapopote directo en el cuerpo de las tortugas. 6 ejemplares analizados y en uno, literalmente, el intestino bañado en hidrocarburo. Así, sin rodeos, con evidencia fotográfica, o sea, no es discurso ambiental, no es un tema de oposición, es algo que ya se puede probar. Y aquí viene lo más delicado, no es solo que lo ingieran, es que antes ya se están muriendo porque al salir a respirar inhalan gases como benceno y tolueno que las colapsan, que les colapsan los pulmones. O sea, ni siquiera tienen oportunidad. Ahora, la especie más afectada es la tortuga verde, que se alimenta de pastos marinos, esos mismos que hoy están contaminados. O sea, comen y se envenenan, así directo. Y no son solo las tortugas, ya se reportan aves, peces, más especies, o sea, el problema no viene solo, viene en combo, como paquete completo de desastre ambiental. Dicen que van al menos 8 tortugas encontradas, 8 sí, pero ahí es donde empieza la duda, porque cuando ves 8, normalmente hay muchas más que no están viendo, como cuando ves una cucaracha y ya sabes cómo sigue. Y ojo con esto. Especialistas dicen que esto no tiene precedentes en la región, o sea, no es algo normal, no es parte del ciclo, es algo que se salió de control. El tema es que mientras no se ataque la fuente, esto no se va a detener, porque limpiar la orilla, limpiar la playa sin limpiar el origen es como trapear mientras la llave sigue abierta. Se ve bonito, pero no sirve de mucho. Y sí, suena fuerte. Pero más fuerte va a ser cuando ya no aparezcan tortugas, porque entonces ya ni siquiera habrá que contar. Noticias locales. Así murieron 5 pelícanos en Veracruz. 5 pelícanos muertos al mismo tiempo, en el mismo lugar y con fotos circulando en redes sociales. Claro, que la primera reacción fue pensar lo peor. Contaminación, veneno, otro caso más. Pero no, esta vez la historia va por otro lado. En Atoyac, en la comunidad de La Esperanza, aparecieron estos pelícanos blancos sin vida el 7 de abril, tirados en una parcela como si algo los hubiera bajado de golpe. Y sí, algo los bajó, pero no fue lo que muchos pensaban. Después de estos estudios y necropsias, las autoridades dijeron: no hay hidrocarburos, no hay tóxicos, no hay veneno. Las lesiones observadas a la necropsia son compatibles con un problema de traumatismo debido a la caída de una gran altura, posiblemente a más de 30 metros. O sea, se descarta justo lo que veníamos viviendo en otros casos del estado y la causa fue una descarga eléctrica provocada por una tormenta. Así, directo, un rayo. Según los análisis, las aves estaban en vuelo cerca de líneas de alta tensión y en ese momento, ¡boom!, descarga, caída desde gran altura y ahí terminó todo. Ahora, suena hasta mala suerte, pero 5 al mismo tiempo ya no es solo coincidencia. Es de esos eventos que pasan, pero cuando pasan pegan fuerte. Porque además, esto revela algo que casi no se dice. Las aves grandes, como los pelícanos, son especialmente vulnerables a tormentas eléctricas. Y más si andan en zonas con infraestructura, o sea, naturaleza más cables, mala combinación. Y aquí viene el giro incómodo. Porque mientras en otros casos sí hay contaminación, aquí no. Pero la reacción fue la misma, sospecha inmediata, lo que habla de algo más profundo. La gente ya no confía, ve animales muertos y automáticamente piensan en desastre ambiental como cuando ya hueles a gas, aunque no haya fuga. Eso sí, las autoridades salieron rápido a aclarar para frenar rumores porque cuando no hay información, la historia se inventa sola y en redes sociales vuela más rápido que los mismos pelícanos. Al final no fue contaminación, fue la naturaleza, pero eso no lo hace menos inquietante porque si algo queda claro es que allá arriba, cuando el clima decide, no hay mucho que hacer. Y abajo solo queda recoger lo que cayó, aunque esta vez no haya culpable claro. Noticias locales. Calle mortal en Boca del Río.
No fue choque, no fue exceso de velocidad, fue el piso, literalmente el piso convertido en trampa. En Boca del Río, en la colonia Adalberto Tejeda, 5 motociclistas terminaron en el suelo, uno tras otro como fichas de dominó, pero aquí no hubo curvas peligrosas. Hubo aceite tirado, regado y abandonado. Y eso cambia todo, porque no fue un accidente normal. Fue un derrame que abarcó varias cuadras, sí, varias, o sea, no fue una manchita, fue prácticamente una pista de hielo versión boqueña, pero con calor y sin aviso. La sospecha apunta a una unidad pesada, de esas que pasan, tiran y se van, como si nada, porque claro, el problema no es quién lo deja, es de quién se cae. 5 motociclistas afectados, 5, y solo uno con lesión leve en la rodilla. Suena bien dentro de lo que cabe, dentro de lo malo, pero ahí es donde entra la duda. Porque cuando ves 5, sabes que pudo haber sido mucho peor. Mucho. Porque una caída en moto no es cualquier cosa. Es el cuerpo directo contra el pavimento. Y aquí el pavimento estaba saboteado. Llegó la policía estatal y naval, acordonaron, cerraron el carril, pusieron cinta, o sea, reacción hubo, sí, pero después de que ya varios habían besado el suelo, como cuando limpias después de que ya se rompió el vaso. Y es que esto pasa más de lo que se dice. Derrames invisibles, sin responsables, sin placa, sin consecuencias para quien lo provocó. El tema es que mientras no haya forma de rastrear a esas unidades, esto se repite, porque tirar aceite en la calle sale gratis. Y levantar a los caídos, eso sí cuesta. Al final no fue una tragedia, pero tampoco fue nada. Porque hoy fue una rodilla, mañana puede ser algo más serio y todo por algo tan simple como alguien que decidió seguir su camino dejando el problema atrás. Noticias locales. Así grabaron al ladrón en Cualza. No tocó la puerta, no forzó la entrada, ni siquiera pisó la calle. Este robo vino desde arriba, literalmente. En Coatzacoalcos, un sujeto decidió que las azoteas eran mejor ruta que la banqueta. Y lo peor es que le funcionó. Todo quedó grabado en video y difundido por vecinos en un material documentado por el periodista Julio Escobar, donde se ve a este tipo con sudadera, gorra blanca, cubriéndose el rostro, moviéndose de techo en techo como si ya conociera el camino. Y aquí hay algo incómodo. No improvisa, va directo. Llega a una casa en la colonia Santa Isabel, calle Carpinteros, esquina Avestruces, y ahí hace lo suyo. Se lleva los cables y hasta una cámara de seguridad. Sí, la misma que lo estaba grabando. O sea, no solo roba, también borra evidencia, o al menos lo intenta, como quien paga la luz antes de salir, pero ya lo viste todo. Ahora, el detalle es que hay 2 tomas. En la segunda, el sujeto sale corriendo, jalando los cables como si supiera que cada segundo cuenta, porque en estos casos el tiempo no es dinero, es libertad. Vecinos dicen que no es la primera vez, que ya han tenido que poner alarmas en la calle, o sea, esto ya escaló de robos aislados a estrategia vecinal, y ahí